Bueno, ¿cómo voy a hacer mi construcción? ¿Cómo reconozco la textura de cada perla? Mi perla, primeramente para comenzar, tiene que quedar de un solo lado de mi pincel. Yo lo que voy a hacer es sumergir mi pincel en el monómero sutilmente y lo voy a escurrir, ¿sí? No lo escurro haciendo mucha fuerza, porque si no le voy a sacar toda la humedad que tenía. Lo escurro como rozando el dappen, ¿sí? Rozando mi vasito. Esto, ¿cómo van a saber cuánto? Esto lo van a reconocer mediante de saber ya cómo tiene que quedar la perla. Porque hay pinceles que necesitan más humedad de otros, pinceles que, por ejemplo, los pinceles sintéticos necesitan mucha humedad porque es muy difícil de agarrar la perla. Entonces, si ustedes lo escurren mucho, cuando quieran levantar les va a costar, ¿sí? Entonces hay pinceles que necesitan más humedad y otros que no tanto. Entonces, para que ustedes reconozcan, yo les voy a mostrar cómo es que tiene que quedar la perla. Por eso están las planillas de prácticas para que ustedes puedan ir reconociendo sus pinceles, ¿sí? Entonces, voy a escurrir, ¿sí? Voy a colocar mi pincel, cuando entra todo el monómero en mis cerdas, lo escurro. Después me voy a colocar como a 35 grados aproximadamente, 30 grados, y voy a hacer con mi pincel un toquecito. Recuerden que tiene que quedar de un solo lado de mi pincel y con la punta, no con la punta así, sino con la punta de un lado solamente. Y voy a hacer un toquecito y ese toquecito a mí ya me absorbió, ¿ven? Entonces yo voy a ir haciendo más toquecitos para que ese mismo absorba más producto, ¿sí? Y ahí voy levantando mi perla. Se los voy a volver a repetir. Sumerjo, escurro, doy un toquecito, ese toquecito ya levanta y sigo haciendo sucesivamente. Sin hacer mucha presión, ¿sí? Porque si yo hago mucha presión, mi producto se va a ir sobre encima de mi pincel. De esta manera. Yo lo sumerjo y hago mucha presión y mi producto se va sobre encima. ¿Ven cómo se fue todo hacia arriba? ¿Cómo me tapó la punta? Y como les digo yo que hay que hacerlo, es hacer el toquecito y hacerlo sucesivamente. ¿Ven cómo ahí queda solo de un lado del pincel el producto? El otro me queda totalmente libre. Si yo le hago mucha presión, se me va a ir todo para el otro lado, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, no lo hago con la punta, se me va a ir sobre encima. Miren, le voy a mostrar. ¿Ven cómo se va en todo el palo del pincel? En todo el largo, no queda solo una punta como les mostré recién. Ya ocupa mucho y ahí va a ser difícil para trabajar. Ustedes tienen que levantar solo con la punta y un toquecito y luego voy haciendo diferentes toquecitos, ¿sí? Y ven cómo queda mi producto en la punta de mi pincel, ¿sí? Le voy a enfocar. Mi producto queda en la punta de mi pincel y del otro lado queda vacío, ¿sí? Así yo tengo que tener el producto para poder trabajar. ¿Y cómo tiene que ser la consistencia? Mientras más humedad tenga el pincel, más líquida va a ser la perla, ¿sí? Entonces yo tengo que saber medir cuánta humedad va a tener mi pincel para yo poder trabajar. Las perlas, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser algo moldeable, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo dejo mucha, miren, mojo mucho mi pincel y lo coloco a la perla. ¿Ven cómo se empieza a abrir? ¿Ven cómo se abre toda la perla despacito? Y si yo la quiero trabajar encima, no puedo. ¿Ven que no me lo permite? Y encima en todo mi pincel se llena de producto. ¿Ven cómo se está como abriendo el pincel? Porque se llena de producto. ¡Ay, se me cayó todo! Porque se llena de producto, porque está muy líquido, ¿sí? Entonces, para que ustedes ya sepan, si está muy líquido el producto, se me va a empastar todo el pincel, ¿sí? Entonces, intentamos que nuestro pincel tenga la humedad justa para poder trabajar. Que no se me vaya de más porque si no me va a dificultar un montón, ¿sí? Y si mi pincel se ensucia, voy a tener que dejarlo remojar un rato, porque se va a empezar a abrir, no me va a permitir trabajar. ¿Ven cómo la perla que coloqué se hizo traslúcida? Porque se abrió toda, estaba súper, súper líquida. Ahí les voy a mostrar en comparación de una perla con la humedad que nosotros queremos. Limpiamos un poco el pincel. Siempre que metemos nuestro pincel al monómero, intentamos que sea lo más limpio posible, ¿sí? A la hora de colocarlo, que esté lo más limpio que podamos el pincel, porque si no,
vamos metiendo polímero al monómero y el monómero se ensucia. Y si se nos ensucia, nos va a dificultar para trabajar, nos va a complicar levantar las perlas y vamos a tener que cambiarlo, limpiar el dapen y cambiar el pincel, el monómero. Voy a sumergir, repito el proceso, escurro, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no voy a necesitar la misma humedad en mi pincel para hacer una perla para largo que para hacer una perla para zona de cutícula que es más chiquita, ¿sí? Que tiene que haber menos producto, que ya tengo mi caída, ¿sí? Entonces yo para hacer, por ejemplo, la zona de cutícula voy a necesitar que mi perla sea más chica, entonces que mi pincel tenga menos humedad, ¿sí? Voy a escurrirlo, sumerjo la puntita y luego voy haciendo toquecitos para ir levantando más producto. Le doy toquecitos para sacar el exceso de polvo. Luego escurro mi pincel en la servilleta de un lado para quitarle toda la humedad que pueda tener del monómero. Coloco mi perla donde va a ir. Limpio mi pincel y ven cómo esa perla que yo coloqué quedó ahí. La perla no se abrió, nada, quedó ahí, ¿sí? Y ahí yo la empiezo a moldear. ¿Cómo hago esto? Con mi pincel a 35-45 grados y con el cuerpo. ¿Ven cómo a mí esta perla me permite moldearla? Por ejemplo, si yo quiero que esté más largo, ¿ven cómo yo lo voy moldeando? Luego lo quiero volver a hacer más chiquito. Y todo con el cuerpo del pincel, ¿sí? Nunca lo hagan con la punta del pincel porque si no se les va a arruinar. ¿Ven cómo esta perla yo la pude moldear? Yo la pude ir dando forma como yo quise, ¿sí? No como esta que cuando yo la quise moldear se me abrió toda, ¿sí? Y no me lo permitió. Entonces yo ahí me doy cuenta que la humedad justa es cuando mi perla la coloco y queda consistente y me permite trabajar sobre la misma, ¿sí? Voy moldeando la perla con mi pincel a 35 grados, voy empujando en los laterales, ¿sí? Hago toquecitos sobre la misma, voy limpiando mi pincel en la servilleta porque mi perla tiene humedad del monómero. Entonces yo a medida que la voy moldeando, lo que va a pasar es que absorbe esa humedad mi pincel. Mi pincel va absorbiendo toda esa humedad, entonces yo en la servilleta la descargo, ¿sí? Y vuelvo a trabajar. ¿Ven cómo esta ya la moldeé? Y a comparación de esta, ven que se abrió toda y no me permitió hacerlo. Entonces ustedes ya empiezan ahí a reconocer. Entonces yo levanté esta perla para hacer un largo, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo tengo que hacer el centro. Yo ya me di cuenta que escurrí en cierto punto mi pincel para hacer el largo. Entonces ya empiezo a reconocer que para hacer el centro lo tengo que escurrir un poquito más a comparación de lo que hice con este. Ya me guío de mi primer perla para hacer el resto, ¿sí? Ahora voy a hacer, yo las voy a ir mirando igualmente ahora cuando empiecen a hacer la práctica de esta primero como para comenzar. Y lo que vamos a hacer es ir variando, por ejemplo, hacer una perla así grande como para hacer un largo 1 o 2. Y después, depende de la grande, yo me voy guiando para hacer la más mediana a comparación de la grande. Cuando ya hago la mediana, me guío de la mediana para hacer la chiquita, ¿sí? Y así sucesivamente. Después vuelvo a repetir. Y quizás ahora levanto una mucho más grande para hacer un largo más largo. Y después levanto una de centro más medianita. Y así lo vamos a ir midiendo para que ustedes sepan levantar distintos tamaños de perla para hacer diferentes largos, ¿sí? Vamos a levantar ahora una perla para centro, guiándome de la primera que hice. Sumerjo mi pincel en el monómero, lo escurro en mi vaso dapen, doy un toquecito y luego voy dando diferentes toquecitos. Escurro en mi servilleta, este es un paso fundamental, chicas. Escurro, dejo mi perla, limpio mi pincel, ¿sí? Lo limpio y ahí recién trabajo, ¿sí? No la dejo y empiezo a trabajar porque si no la misma humedad que le quedó un poquito al pincel, yo se la voy a inyectar a la perla. Si yo la quiero moldear sobre el mismo momento, a mí se me va a inyectar la humedad que tenía el pincel en la perla y se me puede llegar a hacer más líquida. Ahora con mi pincel a 35-45 grados de inclinación, voy haciendo toquecitos sobre la misma, voy empujando los laterales
y lo van acomodando sobre el mismo círculo, como ustedes quieran, ¿sí? Empujo los laterales, todo con el cuerpo, ¿sí? Sobre arriba también lo pueden hacer, ¿sí? De los costados le pueden dar la forma. Y ven que a comparación de esta que es más grande, esta es medianita. Entonces yo me guié de esta para seguir por esta, ¿sí? Y ahora voy a hacer una chiquitita porque necesito hacer la zona de cutícula. A medida que van trabajando, acuérdense de ir limpiando una servilleta para quitar excesos de humedad. Voy a escurrir nuevamente, sumerjo, escurro. Y ahora lo voy a escurrir dentro de todo bastante porque voy a levantar una perla chiquita, ¿sí? Depende también cada pincel, ¿no? Mojo la puntita y luego voy haciendo toquecitos, ¿sí? Si ustedes quizás escurrieron mucho el pincel en el vasito de Apple, cuando quieran levantar la perla, le va a costar, no va a levantarse quizás la perla grande o se va a levantar con muchísimo polvo, ¿sí? En ese caso es porque la perla está muy seca. Ahora le voy a hacer una muestra de ejemplo. La escurro, la dejo, limpio mi pincel y la moldeo. ¿Ven cómo se fueron variando los tamaños? La más grande, la de centro y la de cutícula. Grande, mediana y chiquita, ¿sí? Yo me guié de la grande para hacer las otras, ¿sí? Hagan primero una grande para ir guiándose para hacer el resto, ¿sí? No hagan primero todas las grandes, después todas así, no, para poder ustedes ir manejando distintos tamaños. La moldean, todo sobre encima. Y ahora les voy a mostrar cómo es la perla muy seca. Ya les mostré cómo era muy líquida y ahora muy seca. ¿Ven cómo la perla está llena de polvo? No sé si se llega a enfocar ahí. La perla está llena de polvo por todos lados. Lo voy a enfocar ahí. La perla tiene todo polvo, está blanca. Y si yo la quiero colocar, ¿ven que no se me suelta? Se queda agarrada porque está súper seca. Y ven que a mí mismo ahí queriéndola apoyar se me acható toda en el pincel, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber que yo coloco la perla, quizás puede ser que les cueste un poquito soltarla, ¿sí? Pero muy poquito, cosa de nada. La coloco, se queda, limpio mi pincel y ya la puedo trabajar. Si yo esto por ejemplo yo lo puedo dejar ahí y moldearlo. Ven que se puede, pero está muy seco y no es cómodo para trabajar. Y quizás no le va a dar ahora porque tienen que hacer sola las perlitas, pero cuando tengan que moldear sobre la uña, hacer la construcción, se les va a secar muy rápido y no les va a permitir hacer esto mismo. Ahora ustedes vayan haciendo estas perlitas para ir probando sus pinceles, su humedad y ver cómo trabajarlo, ¿sí? Cuando dejan de trabajar, ahora cuando yo les muestre la otra técnica, vuelven a dejar el pincel en remojo, ¿sí? Nunca se olviden el pincel solito porque se les va a endurecer y ahí es cuando se arruina, ¿sí? Dejen el pincel así en remojo para poder seguir trabajando.